control de plagas y mantenimiento de espacios verdes. Aseo Ambiental, soluciones ambientales para su empresa. Sin perdón ni olvido. A 50 años del golpe del 76. Historias para hacer memoria. Testimonios de lealtad sobre tumbas. Días de tinieblas con flores. Hijos de todos. Vida contra la muerte. 5 décadas igual. Sin perdón ni olvido. A 50 años del golpe del 76. Venimos contando desde que comenzó este mes de marzo historias de estos 50 años de dictadura cívico-militar eclesial. Fueron 15 historias, esta es la número 16. Hoy vamos a hablar de las hijas rebeldes, rebeldes con causa. Están del otro lado de la línea Viviana Reibaldi, que nació en Buenos Aires, vivió en Corrientes, es psicopedagoga. Su padre, Julio Reibaldi, fue oficial retirado del Ejército, personal civil del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Y también está Analía Kalinek, cordobesa, nació en 1979, es maestra y psicóloga, autora de Llevaré su nombre, la hija desobediente de un genocida. Voy a saludar a ambas. Primero, Viviana, un gusto. Guillermo Jeremía, el programa Así son las cosas de Río Cuarto, le da los buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, mucho gusto, gracias por el espacio y gracias por conectarnos a Analía también y a mí. Bueno, un gusto estar con Analía, un orgullo con Analía en el programa. La saludamos a Analía. Analía, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, también una alegría cruzarnos con Vivi en una nota. Bueno, ¿cómo se conocieron? ¿En qué circunstancias empezaron a relacionarse? Contaba Vivi. Bueno, yo llamé por teléfono, me acuerdo, cuando encontré a alguien que tenía algo que ver con la posición tomada de repudio hacia mi padre, y me citaron un 3 de junio del 2017. Allí nos conocimos con Analía en la marcha de Ni Una Menos de ese 3 de junio, en donde por primera vez salimos con nuestra bandera que versaba en aquel entonces hijas e hijos de genocidas. Esta fue una decisión colectiva de llamarnos hijos e hijas de genocidas. Ahora somos familiares porque se incluyeron otras categorías filiatorias, y también fue una decisión política salir por primera vez en la marcha Ni Una Menos de ese 2017. Así nos conocimos con Analía, marchando. Le pregunto, Viviana, si se consideran víctimas de la dictadura ustedes también. Mira, no somos víctimas en los términos en que consideramos a las víctimas los desaparecidos y a los familiares de los desaparecidos, a los sobrevivientes. Nosotros somos quienes hemos sido lesionados, como toda la sociedad fue y sigue siendo lesionada por los crímenes que cometieron nuestros familiares. Hay un gran daño social que todavía no pudo cerrarse porque no han confesado, no se han arrepentido de los crímenes, no han hablado, no han dicho dónde están los desaparecidos y dónde están los desaparecidos vivos que aún faltan encontrar. Por lo cual se siguen cometiendo esos mismos crímenes. Analía, ustedes pasaron de adherir a las posturas de sus progenitores a la vereda de enfrente. ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Cada uno lo vivió de diferente manera? ¿Se fue dando por decantación? Sí, no, en mi caso yo podría decir de ignorar la vinculación de mi papá en años de dictadura. Yo nací en el 79, crecí en años de impunidad, y la primera noticia que tengo acerca de que mi papá estuvo activo en años de dictadura fue cuando él queda detenido en el año 2005. Yo tenía ahí 25 años, recién me había casado, mi primer hijo, que hoy tiene 22 años, en ese momento tenía 1 año, y fue esto de empezar a entender la vinculación, primero de negarlo como mecanismo de defensa, así, bueno, no puede ser, hay un error, se equivocaron,
es mi papá es bueno, esto se va a aclarar, y a medida que avanzaba el juicio, que avanzaban las investigaciones, yo me daba cuenta que mi papá estaba más comprometido. Yo estudiaba en la Universidad Pública Psicología, empezaba a escuchar otras historias, el advenimiento de los juicios, el gobierno de Néstor Kirchner también con la decisión política de avanzar en estas investigaciones, y bueno, ahí la contundencia del crimen y este oxímoron, ¿no? De alguna manera, que mi papá es un genocida, ¿no? Esta conclusión dolorosa a la que un hijo de genocida arriba se contrapone también a veces con los modos de crianza, con los marcos ideológicos en los que nosotros fuimos criados, pero que también tiene un correlato con una sociedad donde las madres y las abuelas han generado una conciencia que hace que uno, más allá de los modos de crianza, también pueda entenderse como parte de una sociedad y salir a reclamar justicia desde ese lugar. Más allá del afecto, más allá de las lealtades familiares que están vigentes, hay un deber ético y social que, bueno, que los desobedientes, digamos, quienes formamos parte de Historia de Desobedientes, lo asumimos con mucho compromiso y con mucha responsabilidad, no sin dificultad también. En su caso, Viviana... Perdón, no escuché lo que le preguntaron a Analía. Ah, perdón. bueno, no, le estábamos preguntando cómo se dio el proceso de revelación, que ustedes eran hijos Claro. de padres que habían participado del genocidio. Ahora sí entendí, gracias. Bueno, mi historia es totalmente diferente porque, bueno, yo nací en 1956, así que nací en la dictadura de Aramburu. Mi padre ya para ese entonces formaba parte de Casa Militar en la dictadura de Aramburu, con lo cual mi historia fue mucho más progresiva, no tan traumática como en el caso de Analía. Yo de a poco fui atando cabos a medida que crecía. En el 74 ya las cosas venían muy mal barajadas y ahí ya me daba cuenta de que mi padre ocupaba un rol y desempeñaba una tarea bastante oscura que jamás aclaró, por otro lado. A pesar de mis preguntas, jamás aclaró. Pero bueno, fueron ocurriendo cosas. Yo no vivía con él, felizmente, desde los 14 años, pero fueron ocurriendo cosas vistas y oídas por mí que a lo largo de los años se fueron resignificando, y poco a poco comencé a ubicarme en que mi padre tenía conexión con la dictadura. Hasta que llegó el fin de sus días y comenzamos los enfrentamientos en esa última década de su vida, en los 90, pero nunca habló. Sin embargo, él supo del repudio de mi parte hacia su accionar y hacia el accionar de toda la dictadura en todos los términos y sentidos. Viviana, ¿cómo fue esa tensión familiar? ¿Hubo ruptura de relaciones? ¿Hubo convivencia? ¿Hubo admisión? Bueno, es mi padre, lo tengo que tolerar en estos términos. Y después la misma pregunta la responde Analía. ¿Cómo fue en su caso, Viviana? No, connivencia no hubo nunca. Siempre me sentí contraria y en repudio al accionar del genocidio. Lo que sí costó muchísimo, quizás esto sea difícil de entender desde lo consciente, costó muchísimo integrar a ese padre hacia el interior de la familia con el genocida. Hacia el interior de la familia, mi padre, como tantos otros, pudo haber sido más menos cariñoso, más menos afectuoso, más menos presente, pero había un vínculo de afecto, eso es lo cierto. Con lo cual era muy, muy doloroso, muy difícil poder conectarlo. No difícil porque no quisiera, difícil por las posibilidades psíquicas que un ser humano tiene de poder conectar tanto horror con la vida intrafamiliar. Uh-huh. Entonces, eso generó un proceso muy, muy largo, muy difícil, muy doloroso, muy duro. Muchos años de análisis. Era la materialización diaria, Viviana, de esta idea que se ha tenido a lo largo de
muchísimas dictaduras y genocidios, que había gente que se ponía el ropaje de represor cuando salía de casa y cuando volvía se integraba a un mundo familiar común y corriente. Bueno, ese fue el caso de mi padre, que hacia la afuera, hacia la sociedad, era un tipo muy macanudo, pero hacia el interior de la familia no era tan macanudo y, por otro lado, fue responsable de crímenes de lesa humanidad porque perteneció al Servicio de Informaciones del Ejército desde muy joven y después de retirado como mayor en el 70, reingresó como personal civil de inteligencia al 601, con lo cual siguió conectado y cometiendo los crímenes que cometieron en todos los sentidos, el económico, el de crueldad, los genocidas cometieron todo tipo de crímenes, ¿no? No solamente las torturas, de modo tal que, bueno, eso caló profundamente, al menos en mí, y en un puñado de familiares de hijos e hijas de genocidas que repudiamos absolutamente. Somos la minoría, es bueno decirlo, porque hay miles y miles de familiares que aún no repudian. Por ejemplo, la vicepresidenta, por ejemplo, el ministro de Defensa, con lo cual estamos en una situación de alto peligro que se vuelva a repetir, no de la misma manera, pero sí de que se vuelva a repetir todo lo que sucedió, porque se está reivindicando lo sucedido, con lo cual la reforma laboral, la baja de ley de imputabilidad, la situación económica, la destrucción del Estado, la destrucción de la industria nacional, el endeudamiento, todo esto es lo que ya pasó en la dictadura, lo que está pasando ahora. Estamos dialogando con Viviana Reibaldi y Analía Kalinek, rebeldes con causas, hijas de genocidas que repudiaron la actitud de sus propios progenitores. En el caso suyo, Analía, yo recuerdo que incluso la llevó a apartarse de la familia, se peleó con sus hermanas o con su hermana. ¿Eso la marcó de por vida, Analía? Sí, ahí de la mano de esto que dice Viviana, ¿no? Aparece este mandato de lealtad familiar donde a quienes nos atrevemos a cuestionar esa figura de padre, se nos tilda de traidoras, de malas hijas, de desagradecidas, ¿no? A mí mi mamá me decía, ¿cómo vas a decir eso con todo lo que papá hizo por nosotras? A vos que nunca te faltó nada, que siempre te cuidó, ¿no? Como que si eso tendría que condicionar la actitud del hijo a convalidar estos crímenes, ¿no? O a guardar silencio respecto de la monstruosidad fuerte, este mandato de lealtad familiar y de obediencia al padre, que bueno, que no sé, por una cuestión de conciencia, por una cuestión a lo mejor de trabajo, yo creo que social, ¿no? De la mano del feminismo y de los movimientos de derechos humanos, nos pudieron a muchas hijas y a muchos hijos también, porque tenemos compañeros varones en el colectivo, trascender esos mandatos, desobedecer esos mandatos de silencio, ¿no? De complicidad, ¿no? En el peor sentido de la palabra, y decir, no, es mi papá, es mi familia, tengo todos estos recuerdos, pero lo que hizo está mal. Esto yo no lo puedo ni mirar para otro lado, ni convalidar, ni hacer de cuenta que no pasó. Yo esto lo tengo que decir, no estoy de acuerdo con esto. Y ese posicionamiento al interior de estas familias, que también son muy autoritarias, muy patriarcales, ¿no? Con una figura de padre varón, muy de padre proveedor, hace que, bueno, nada, la reacción de la familia, de mis hermanas, que dos de ellas son personal civil de la Policía Federal, mi mamá que muere arrastrando un cáncer durante muchos años a los 57 años, y un padre que sigue considerando que lo que hizo estuvo bien, ¿no? Creyéndose que un defensor de la patria a partir de los crímenes que cometió. Esto hace que mi posicionamiento dentro de ese círculo familiar y social, lo que son las Fuerzas Armadas y de Seguridad, sea mal visto y reprochable, ¿no? Y bueno, ahí es donde me parece que también de la mano de esto que estaba contando Viviana, adquiere el movimiento de historias desobedientes, familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia, un rol social importante, porque muchos de estos familiares que quedan atrapados con sus contradicciones,
con sus inseguridades, con sus temores, ¿no? Dentro de estas familias encuentran un lugar donde referenciarse y donde venir a pedir, poder poner palabras, poder poner preguntas y ser escuchados por alguien que, bueno, que atraviesan estos dilemas, estas contradicciones, estas cuestiones afectivas que se juegan. Digo, yo tengo sobrinos que no conozco, mis hijos no conocen a su abuelo que está preso, no conocieron a su abuela, no saben de sus primos. Digo, hay todo un entramado familiar que se pone en juego, obviamente que tiene costos emocionales, pero también nosotros decimos que el costo de callar o de mirar para otro lado también es muy alto cuando uno tiene la conciencia de lo que está mal, ¿no? Analía, ¿su papá recuperó la libertad en el 2025? Sí, mi papá en diciembre del año pasado fue beneficiado con el Instituto de la Libertad Condicional. Él ya cumplió sus 20 años preso. Según las leyes vigentes al momento de los hechos, la cadena perpetua en esos años era de 20 años. Después hubo una reforma en la ley de ejecución de la pena que hace que se alargara a 5 años más. La cadena perpetua son 25 años hoy en Argentina. Y él, luego de haber pedido mucho tiempo la libertad condicional y las salidas transitorias, de las cuales también hizo uso, y la prisión domiciliaria, a las cuales se le fue negada, adquirió en diciembre del año pasado el beneficio de la libertad condicional. Viviana, para finalizar con usted, porque sé que tiene un compromiso a las 10, quiero hacerle dos últimas preguntas. ¿Cómo es moverse en un mundo en donde la mayoría es empática con los dictadores? Inicialmente eso. ¿Ha tenido que nadar contra la corriente toda su vida? Bueno, sí, es difícil. Es difícil, pero no fuera de nuestras familias hay una sociedad que es muy amiga de los derechos humanos. De hecho, Historias Desobedientes surge a raíz de la marcha de los pañuelos, cuando en el gobierno de Macri hubo un intento de darle el beneficio del 2x1 a los genocidas, y la población en su gran mayoría salió a la calle para gritar un no definitivo. Con lo cual, en ese sentido, nos sentimos muy acompañadas por la población en general y en especial por los organismos de derechos humanos que a esta altura nos abrazan, nos incluyen absolutamente a los familiares de genocidas que hemos dado pelea. ¿Y cuáles son sus miedos, sus temores hoy? Bueno, mis temores son muchos, que se concrete este proyecto económico que se viene a implementar, que se concrete este fantasma de la guerra que quieren imponer, la Argentina en guerra, la Argentina que envía soldados a librar luchas de otros países. Este es un miedo enorme que me atraviesa, la verdad. Gracias, Viviana, gracias por su compromiso. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, completamos la charla con Analía. No sé si se quieren despedir ambas, si es que no cortamos nosotros. Así termino la charla porque la tengo que liberar a Viviana por su compromiso, Analía. Bueno. Nos vamos a hacer la noche en una reunión de historias, y un cariño grande a toda la audiencia. Gracias por esta posibilidad de poder contar acerca de las historias desobedientes. Muchas gracias. Analía. Bueno, ya se despidió Viviana. Analía, ¿estás? Sí, bueno. No sé si se escuchó lo que dije. Sí, no, salió entrecortado, pero que repetirlo. Sí, agradecer el espacio, mandarle un beso a Vivi, que hoy nos vemos, que tenemos reuniones regulares de historias desobedientes, así que nos vamos a encontrar. Y bueno, esta posibilidad de contar y invitar a otros familiares de genocidas que a veces no se animan o que están temerosos de romper con esos vínculos o de cuestionarlos, que bueno, que se acerquen con mucho cuidado, con mucho respeto, los podamos acompañar. También en esta búsqueda genuina que tenemos los familiares genocidas de conocer ese pasado oscuro que a veces dentro de la familia se silencia, se oculta,
y que es necesario también sacar a la luz para construir la memoria colectiva también Analía, con la voz de los familiares de los genocidas. antes de que te vayas, ¿hay síndrome de Estocolmo en estas familias? No sé concretamente, sí mandatos de lealtad familiar muy fuertes, ¿no? Esta cosa de, bueno, no, hay que cuidar al padre, hay que mirar para otro lado, que es una lógica muy instalada frente a este principio de honrar a la madre y al padre, frente a este principio de cohesión familiar que prima muchas veces incluso por sobre la denuncia del crimen, ¿no? Esto también se ve en otro orden, pero frente a un abuso intrafamiliar, abuso sexual, abuso infantil, es terrible ver cómo opera la lógica familiar silenciando y cuidando, ¿no? Esta cohesión familiar. Bueno, esa misma lógica es la que opera en los familiares de los genocidas cuando cuestionar al padre implica, ¿no?, de velar un crimen que pone en crisis este modelo estructural de familia. ¿Y qué te pasa a vos con los negacionistas, con los que reivindican hoy mismo a Videla, a los Falcon Verdes, que se quedaron cortos, que el trabajo lo tendrían que haber hecho más profundamente? ¿Qué te pasa personalmente que viviste desde adentro la historia? Bueno, ahí me surge el ejemplo de las madres y las abuelas, ¿no? Que si tanto odio y tanto rencor y tanta violencia es posible, siempre hay un amor capaz de contrarrestarlo. Eso es lo que nos enseñaron las madres y las abuelas, y en esa línea también se escribe historias desobedientes, incluso dentro de la propia familia. ¿Tus temores, Analía, para vos y tus hijos? Mi temor se va de la mano con la esperanza, ¿no? Digo, esto, donde hay olvido, memoria, donde hay impunidad, justicia, donde hay mentira, verdad, ¿no? Eso, que no caigan las banderas de memoria, verdad y justicia, que no caiga el ejercicio de practicar la memoria. Me parece que mañana en la plaza esos miedos que nos da este presidente, esta vicepresidenta, estos discursos de odio que están tan vigentes sin irnos más allá de lo que es nuestro país, ¿no? Porque si uno lo piensa también a nivel mundial, la verdad que el panorama es oscuro, pero bueno, siempre la esperanza de que hay una juventud comprometida, de que hay una sociedad que va a poder decir esto nunca más. ¿Volviste a hablar con tu padre, Eduardo Emilio Calinek? ¿Has tenido charlas en el último tiempo? No, el último contacto lo tuve en el marco de un juicio que él me inicia, un juicio civil para declararme indigna, en una audiencia de mediación obligatoria, donde, bueno, nada, esto lo relato también en el libro autobiográfico que publiqué hace unos años, donde, bueno, él reivindica sus crímenes, sigue guardando silencio acerca de dar información respecto del destino de detenidos desaparecidos y bebés nacidos en cautiverio, que seguramente él tiene esa información y sigue eligiendo callarla, y ese es mi mayor reproche, ¿no? Pero no tengo contacto con él, no hay posibilidad de encuentro con él, en tanto él no hable, no muestre signos de arrepentimiento y no diga dónde están. ¿Dónde actuó Calinek? Él fue condenado en el año 2010 por su participación en el circuito atlético Banco y el Olimpo. Ajá. Sí, sí, unos lugares más terribles de represión. Sí, uno de los circuitos más grandes. Analía, muchísimas gracias por No, el gracias compromiso por que han el contacto. asumido de visibilizar desde un lugar muy difícil como es su propia historia familiar, lo que nos pasó durante 50 años a los argentinos y lo que nos sigue pasando, ¿no? Sí. Y yo creo que Historias Desobedientes también es un emergente social, ¿no? Y que no es casual que surja en Argentina, porque en ningún otro país ha surgido un colectivo de esta naturaleza conformado por descendientes de genocidas, de perpetradores, y yo creo que esto tiene su vínculo directo con la lucha de los organismos de derechos humanos, con la posibilidad de juzgar a nuestros propios dictadores, a nuestros propios genocidas, que han logrado un nivel de conciencia más alto que incluso ha penetrado dentro de las propias familias de los genocidas, permitiendo que hoy existamos como agrupación. Muchas gracias por ese compromiso muy amable, Analía. Bueno, un cariño también a toda la audiencia. Analía Calinek junto con Viviana Raivalde, Historias Desobedientes, hijas de genocidas, integrantes del colectivo de familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Astillas del mismo palo.